Llevaba ya varios meses madurando la idea para este video, retomándola y perdiéndole el interés de forma intermitente, hasta que hace apenas unos días Rick Beato saca un muy interesante video donde propone una tesis que resultaría de hecho bastante polémica, en donde plantea que los músicos de rock tienen un curioso margen temporal para lo que sería el pico de su creatividad musical. Este margen estaría, según Beato, marcado por su edad, y en este video se propone que la edad donde los músicos de rock alcanzan su pico más alto estaría por debajo de los 30 años, es decir, alrededor de los 22 y los 28 años. Para sustentar esta teoría, Rick Beato pone de ejemplo a varios músicos legendarios dentro del género como The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, etc. Todos buenos referentes que podrían sustentar de alguna forma la veracidad de esta idea, ya que efectivamente sus trabajos más importantes fueron creados en una época que coincide con ese rango de edad y que efectivamente se puede considerar como la era más prolífica de cada uno de sus músicos y bandas, y claramente es el periodo de sus carreras donde brillaron con los trabajos musicales más aclamados por el público. Si tomamos entonces en consideración que según esta teoría, los músicos de rock principalmente empiezan a decaer en su ingenio y creatividad alrededor de los 30 años de edad, es bastante lógico pensar que a partir de ese punto ya no consigan sacar música con la misma importancia o encanto de sus álbumes clásicos. Simple y sencillamente ya dieron lo mejor que tenían, al menos según la teoría de Beato, por lo que sus álbumes nuevos o posteriores a esa época de gloria empiezan a, por decirlo en términos bien sencillos, no ser tan buenos como antes. Tú puedes estar de acuerdo con esta teoría o no, a mí la verdad me parece una observación bastante interesante, aunque por supuesto si es real o no, no tengo forma de saberlo. En cualquier caso, hasta aquí lo que le corresponde a ese video. En lo que respecta a este, yo considero que hay otros factores sumamente importantes dentro de lo que podría considerarse una explicación convincente de las razones por las que las bandas legendarias que todos los amantes del rock y el metal admiran, luego ya no logran revivir su gloria del pasado y lanzar música nueva que vuelva a capturar el interés del público con la misma intensidad de cuando se volvieron famosas o reconocidas. La primera razón es precisamente lo que hace del rock y el metal géneros tan diversos y ricos musicalmente hablando: su evolución. Si hay algo que ha definido a géneros musicales como el jazz y el rock, es la incesante búsqueda de sus músicos por sonidos nuevos que vayan un paso más allá de lo previamente establecido. Los músicos de los 60s hicieron su propio estilo de blues al que llamaron rock and roll. Los músicos de los 70s hicieron su propio estilo de rock and roll al que llamaron hard rock y punk. Y los músicos de finales de los 70s y principios de los 80s hicieron su propio tipo de hard rock al que llamaron heavy metal. Lo que pasó después y por supuesto mientras pasaba ya lo conoces, una incontable gama de variaciones y subgéneros, todos nacidos a partir de esa necesidad de crear algo nuevo y de sonar como nunca antes nadie había sonado, y encontrar la forma de manifestarlo con su música. Sin este interés por encontrar nuevos sonidos, el rock jamás hubiera sido tan diverso y complejo, pero es justamente por esa complejidad que las bandas se pusieron a sí mismas una vara que luego lastimosamente en muchos casos ya no fueron capaces de superar. En otras palabras, ¿cómo te reinventas a ti mismo? Es claro que una banda como Deep Purple, a pesar de haber querido ser la versión británica de Vanilla Fudge en sus inicios, encontró un sonido único y particular que la convirtió en toda una novedad para la época. ¿Quién tenía el mismo sonido oscuro y tenebroso de Black Sabbath? ¿O quién en esa época ofrecía el universo de colores y experiencias musicales de una Led Zeppelin con música influenciada por el blues, el folk y el rock and roll? Todas estas bandas encontraron su sonido particular porque tuvieron la visión de llegar a lugares donde otros músicos no habían llegado, pero ¡diablos! ¿Cuántas veces puedes hacer eso sin volverte aburrido o repetitivo? ¿Cuántas veces puedes lograrlo álbum tras álbum sin perder la originalidad y compitiendo con las otras bandas que van llegando a la escena musical con el mismo objetivo? Brindar una nueva propuesta fresca, original y que atraiga al público. Que esta incapacidad por ofrecer un material renovado que siga siendo tan increíblemente creativo y original como en tus mejores años se deba a un declive en tu capacidad creativa como propone Beato, pues es perfectamente plausible,
Pero seamos honestos, ¿qué carajos les estamos pidiendo a los músicos? ¿Es posible siquiera en cualquier ámbito de la creación humana ofrecer un constante e inmutable trabajo que mantenga la misma calidad de ingenio durante 20, 40 y en algunos casos hasta 60 años? Pero aunque esto fuera posible, ¿existe un público que pueda mantener durante un tiempo tan prolongado el mismo interés en una banda y con la misma intensidad y entusiasmo de cuando la conoció y la escuchó por primera vez? Y es aquí donde podemos empezar a adentrarnos en la segunda razón por la que bandas legendarias no logran seguir sacando trabajos que retengan la gloria de sus mejores días: el público. Podemos coincidir entonces que una de las cosas que hace del rock y el metal géneros musicales maravillosos es la creatividad, ingenio y disposición que tienen sus músicos para experimentar, que acabamos de discutir. Revisamos también el hecho de que es justamente esta curiosidad y habilidad para reinventarse de las bandas lo que hace que el género vaya evolucionando en formas distintas de expresión musical. Pero no todo es tan color de rosas como parece. Ya sea de forma involuntaria o no, esto genera un nuevo fenómeno: el interés por parte del público. ¿Qué si el público está harto de la teatralidad de bandas de art rock como Pink Floyd? Pues se decanta por algo mucho más sencillo pero agresivo y atractivo para un público que vive una realidad difícil y propia de la clase obrera. No me vengas con música tan elaborada que lo que quiero es identificarme con alguien que declara abiertamente su insatisfacción con el sistema. Y así nació el punkero. Que el público está harto de la temática de chicas, fiestas y rock and roll y lo que busca es identificarse con alguien que en sus canciones aborda temas como la depresión, la frustración con su propia vida y las dificultades de vivir en una época sin padres responsables. ¡Pum!, que aparece el fanático del grunge. Y así como el público es el responsable de crear nuevos ídolos, también puede hacer que una banda o incluso todo un género musical quede en el olvido. ¿O es que conoces muchas bandas de grunge en la actualidad? En cualquier actividad humana, estos picos de rendimiento óptimo de los que habla Beato son completamente reales y muchas veces tienen que ver precisamente con la edad de las personas. Si no, todavía veríamos a Ronaldinho jugando en la selección brasileña. Pero, ¿qué me dices del público? ¿No es el público el que tiene a semejante aborto musical como el reggaetón, sonando, muy a pesar de tu disgusto, en todo lugar a donde vas? ¿No fue el público y su interés fluctuante e influenciado por la moda quien llevó a bandas legendarias como Kiss a componer una canción de disco en los 70s? ¿O a Aerosmith a mezclar hard rock con rap en los 80s? ¿Y a Slash a tocar con varios artistas pop? Claro, nadie obligó a estas bandas o músicos a llegar a semejantes extremos para complacer al público, pero en la mayoría de los casos terminó siendo todo un éxito, porque es tan simple como que quien decide si algo es bueno o malo es la subjetividad del criterio del público. Todavía me llegan mensajes a mi video sobre Pantera de gente diciendo cómo la música de su época glam es fantástica y maravillosa. Bueno, pues le hubiera venido bastante bien a esa banda tener a ese público en esa época, porque antes del Pantera de los 90s no le importaban un pito a nadie. También está mi video sobre cómo la música de Metallica para sus nuevos fans ya no fue mejor en su era ochentera, sino que ahora hay gente que aprecia trabajos como el Saint Anger y los álbumes de mediados de los 90s. Así que si así están las cosas, ¿qué tan real es siquiera pensar en el hecho de que sus nuevos trabajos ya no están a la altura de sus mejores días? ¿Quién decide eso? ¿Un grupo de fans nostálgicos que vivieron en la época donde esos trabajos fueron lanzados? ¿O un grupo de fanáticos nuevos que prefieren identificarse con esos discos que todos los ahora viejardos despreciaron en su momento? Es real entonces que esos músicos que ahora no nos mueven ni un pelo con sus trabajos actuales simplemente perdieron esa creatividad que tuvieron en su prime. ¿O es que más bien somos nosotros como público los que perdimos el interés en su música? Al fin y al cabo, hay otras generaciones a las que sí les gusta lo que nosotros ya no logramos estimar como tan bueno como antes. Aparte y también como público, y aunque me duele admitirlo, nunca jamás volveremos a presenciar el surgimiento de nuevas propuestas dentro del rock
como la gente que vivió en los 60s, 70s, 80s y en mi caso los 90s. Listo, la evolución del rock ya quedó marcada. Lo que venga de aquí en más no va a tener el mismo impacto que haberlo visto durante esas décadas donde el género vivió su hermosa formación. Quizá por eso también el nuevo trabajo de las bandas legendarias ya no nos impresiona tanto. Ya no hay un Sabbath originando el metal, un Van Halen deslumbrándonos con su técnica o un Kurt Cobain. Es que en el rock ya lo hemos visto todo. Nuestra capacidad de sorprendernos quedó, como bien diría Pink Floyd, cómodamente entumecida. En todo caso, déjame saber qué piensas sobre todo este asunto abajo en la caja de comentarios y conmigo será hasta una nueva oportunidad, mis queridos rockers.